Ahora hablando de la presentación clínica, un paciente intoxicado con opioides presenta un toxidrome caracterizado básicamente por una triada: miosis puntiforme o en cabeza de alfiler, alteración del estado de conciencia y depresión respiratoria, que es lo que más se relaciona con la mortalidad en estos pacientes. La miosis puntiforme se ha llegado a considerar casi patognomónico de la intoxicación por opioides. Sin embargo, es importante resaltar que hay tres opioides, los mencionaremos adelante, que causan contrariamente midriasis. A esa triada se le puede sumar también la disminución del peristaltismo, con el cual se puede diferenciar una intoxicación por opioides por intoxicación por inhibidores de colinesterasa. Respecto al sistema respiratorio, entonces lo más importante acá es la depresión respiratoria, falla respiratoria, que se causa principalmente por la depresión en el centro respiratorio localizado en el tronco encefálico, la cual se da por la cual se da una reducción de la ventilación por disminución de la sensibilidad del centro respiratorio a la hipercapnia y a la falta de respuesta ventilatoria ante la hipoxia. También se puede dar injuria pulmonar aguda y crépitos pulmonares después de superar la depresión respiratoria, por lo cual se debe mantener siempre vigilado al paciente. En el sistema nervioso se puede dar disforia, sensación de desrealización o despersonalización por los agonistas OP2, los opioides que actúan en el receptor OP2. También se puede dar hipertonicidad, mioclonías y convulsiones, sobre todo por la miperidina, que se explica por la acumulación de su metabolito en el cuerpo. Y un síndrome serotoninérgico se presenta cuando se da conjuntamente opioides con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Ahora, respecto a la miosis, entonces se debe al efecto parasimpático sobre los receptores OP3 o mu en el núcleo de Edinger-Westphal y el incremento hacia la sensibilidad a la luz. Entonces, como lo mencioné ahorita, hay tres opioides que dan contrariamente de la miosis, dan midriasis, que vienen a ser meperidina, difenoxilato y el propoxifeno. Por lo cual, siguiendo lo anterior, entonces no hay que descartar nunca el diagnóstico de intoxicación por opioides si el paciente no me llega con miosis, sino que me llega con midriasis, sino que hay que hacer un análisis completo de los signos y síntomas que me está presentando el paciente. En el sistema entonces cardiovascular se puede presentar hipotensión y bradicardia. La metadona puede ampliar el intervalo QT y el propoxifeno puede ampliar el intervalo QRS, por lo cual es importante entonces siempre sacar un electrocardiograma del paciente y estar vigilando el mismo. En el sistema gastrointestinal se pueden dar náuseas y vómitos, pero es importante tener en cuenta que estos síntomas se pueden dar tanto en intoxicación como en dosis terapéuticas. Y la constipación o la disminución del peristaltismo, que como mencioné al inicio del cuadro clínico, nos ayuda a diferenciar por intoxicación de inhibidores de colinesterasa. Y también puede dar pues, disminución de secreciones. Respecto al sistema geniturinario, entonces se puede dar espasmo ureteral, retención urinaria y en una mujer embarazada se puede dar en una relajación en el cuello uterino y se reduce la intensidad y frecuencia de las contracciones, pudiendo prolongar el parto. Es importante explicarle a una madre que consume opioides o que consume heroína que estos pueden atravesar la barrera hematoencefálica e inducir depresión respiratoria en el feto, también dado que también atraviesan la barrera hematoplacentaria. Las manifestaciones dermatológicas se pueden dar tanto en dosis terapéuticas como en intoxicación, principalmente son rash, prurito y flushing. Esto se explica por la degranulación de los mastocitos en la liberación de histamina. Respecto al diagnóstico, prácticamente se da a entender que el diagnóstico es clínico. No importa realmente mucho los paraclínicos en esto, dado que no da espera para el tratamiento. Entonces, el diagnóstico es netamente clínico. Si el paciente te llega con la triada o, o se sospecha por algún signo o síntoma, la intoxicación por opioides se debe inmediatamente empezar a tratar por intoxicación por opioides. Ahora, los paraclínicos aquí relevantes vienen a ser
sobre todo un citoquímico de orina, que como lo dijimos, los opioides tienen excreción principalmente eh, renal, entonces se pueden encontrar sus metabolitos en un citoquímico de orina. Electrocardiograma, como lo mencioné, en el propoxifeno y en metadona por las alteraciones que puede generar una radiografía de tórax en un paciente que presenta hipoxia persistente, la tomografía de cráneo y estudio de líquido cefalorraquídeo, si se quiere descartar algún tipo de causa diferente de coma o de convulsiones, y ya otros paraclínicos para estar vigilando función renal, función hepática, etcétera, del paciente, BUN, creatinina, electrolitos, gases arteriales, EPK. Y aquí es importante resaltar que un paciente que tiene falla renal o falla hepática puede presentar mucho más fácil una intoxicación por opioides, dado que no se metabolizan de la misma manera y entonces se puede generar un acúmulo de estos en el organismo. Si un paciente usaba drogas intravenosas, ¿cómo sabemos que usaba drogas intravenosas? Cuando llega el paciente se tiene que revisar siempre en los brazos o en alguna parte del cuerpo, si hay algún tipo de cicatriz o laceración por las inyecciones. Se debe descartar complicaciones infecciosas como VIH, endocarditis, hepatitis viral y meningitis bacteriana principalmente. Ahora vamos a hablar un poco de la heroína, que es la principal droga que nos interesa en este punto. La heroína es un opioide semisintético, que es el derivado de la morfina. Su metabolito activo es la 6-monoacetilmorfina. Actúa sobre los receptores mu. Es altamente liposoluble, por lo que cruza fácilmente la barrera hematoencefálica. Su vida media es de 1 a 2 horas aproximadamente. Tiene eliminación biliar diferente a los demás opioides y su dosis letal varía entre adictos y no adictos. En el caso de los no adictos, más de 350 miligramos y en el caso de los adictos, más de 1800 miligramos. Ahora bien, vamos a hablar un poco de cómo se produce la heroína. Esto no es para que aprendan a hacer su propia heroína, sino hay un punto importante aquí a resaltar. Entonces, la heroína se produce como lo hablamos al inicio, se rasga un poco el botón de la planta Papaver somniferum, se deja salir el fluido lechoso, este se deja secar y luego se raspa. Entonces, este fluido ya seco se cocina y se espera convertirlo en una pasta. Entonces, esta pasta ya se podría fumar por sí sola, dado que este ya es como el opio como tal. Ahorita, este opio seco se mezcla nuevamente, se cocina junto con agua, limón y cloruro de amonio en barriles grandes y se colocan a calentar en fuego. De aquí se cuela y se obtiene lo que viene a ser la morfina. Y la morfina nuevamente se cocina en ollas grandes combinadas con anhídrido acético y carbonato de sodio. Luego se cuela nuevamente y se produce así la heroína. ¿Cuál es el punto relevante acá? Este es el proceso, por decirlo así, industrial o cuidadoso para la producción de heroína. Sin embargo, cuando un drogadicto o un heroinómano quiere consumir su droga, pero no tiene disponible la heroína, no tiene dinero o no puede conseguir morfina, es más fácil conseguir la codeína. A partir de la codeína, entonces en una cocina normal se puede sintetizar una droga mucho más contaminada y tóxica que la misma heroína, más conocida que la misma heroína. Esta se conoce como crocodril o la droga de los zombies. En esa imagen se puede ver cómo se ve una laceración por la inyección de esta droga. Esto se debe principalmente a que al inyectarse esta droga viene con sustancias vasoespásticas, lo cual ayuda a generar necrosis y fibrosis en las venas de estos pacientes y entonces los pacientes que consumen el crocodril se ven con laceraciones de esta magnitud y ellos aún así siguen consumiendo. Ahora bien, los tipos de heroína. Existen cuatro básicamente. La heroína base, que es de color café o blanca, se consume fumada o intravenosa. Cabe resaltar que esta no es la más pura. La más pura es la heroína clorhidrato, que tiene una pureza igual o mayor al 90% y solo se usa intravenosa. También existe la heroína
que describen como azúcar morena. Esta suele tener una combinación variada de sustancias, solo se fuma y tiene una pureza entre el 30 al 50%. Y la heroína negra, que es como la más impura, que se describe como una brea, es una acetilación incompleta de la morfina, posee muy poco porcentaje de pureza y una de las más baratas, solo se usa intravenosa. Como anexos clínicos, esto lo que es relevante porque con esto podemos diferenciar ciertas cosas que se dan únicamente en consumidores de heroína, sobre todo lo que viene a ser la leucoencefalopatía espongiforme. Esto se da a conocer principalmente por disartria, temblor, ataxia y retraso psicomotor, aunque también puede generar afecciones extrapiramidales y confusión. En casos graves, hemiplegia, coría, atetosis, hiperreflexia y temblor. También puede producir la intoxicación por heroína, el edema pulmonar agudo, fibrosis, depresión respiratoria, letargo, convulsiones, rash y prurito como cualquier opioide. Y los pacientes pueden llegar a describir que tienen una sensación orgásmica como estar eh, elevados. Un compañero me comentó que pudo entrevistar a uno de los consumidores de heroína directamente y decía que el consumidor relataba que comparaba esto con el sexo. Entonces ya se imaginarán como la sensación que siente un heroinómano, por lo cual pues se vuelven adictos. Se observa también en los brazos las laceraciones por el uso intravenoso, como comúnmente se dice que se usa la heroína. Sin embargo, hay un nuevo método que es el inhalado. Ellos cogen la heroína, la disuelven en latas, eh, calientan la sustancia y dejan que esto saque vapores. Estos vapores entonces ellos los persiguen y los inhalan. Ya como tal, el tratamiento para el, para el tratamiento, entonces, como lo mencionamos anteriormente, la piedra angular va a ser la naloxona. Sin embargo, el manejo inicial va a ser, como siempre, el ABCDE. Lo principal es asegurar la vía aérea, buena oxigenación y ventilación en el paciente. El soporte circulatorio se hace con una infusión de cristaloides, no, casi siempre con eso basta. Y ya para la aplicación de la naloxona, entonces vamos a tener un esquema fijo. Entonces, siempre que se presente la depresión respiratoria, se administra la naloxona. Normalmente, como ven en la imagen, la tenemos disponible en ampollas de 0,4 miligramos. Se administra idealmente por vía intravenosa. Sin embargo, pues también se puede utilizar la vía endotraqueal, subcutánea e intralingual. Ahora bien, ¿cómo es el esquema exactamente? Si un paciente no recupera la respiración espontánea luego de la primera dosis de naloxona, que vendría a ser 0,4 miligramos, se debe de intubar y continuar la aplicación de la siguiente manera. En un paciente no dependiente de opioides, se aplica 0,4 miligramos intravenosos y se va aumentando a 2 miligramos cada 3 a 5 minutos, esperando si el paciente recupera la respiración espontánea o no. Luego se aumenta a 10 miligramos. Si no hay respuesta en ningún momento, al llegar a 10 miligramos se debe reevaluar el diagnóstico. En pacientes dependientes de opioides, se debe de iniciar a dosis muy bajas. Entonces, en adultos se inicia con 0,04 miligramos intravenosos y en niños se inicia con 0,001 miligramo kilo. Se repite cada 3 a 5 minutos hasta lograr la respiración espontánea. Ahora, en ambos casos se debe de seguir siempre con una infusión continua de naloxona, la cual va a ser por hora de las 2/3 partes de la dosis con la cual se logró la respiración espontánea. Un ejemplo entonces, si yo tengo un paciente que entró al servicio de urgencias con la depresión respiratoria, le aplicamos entonces la primera dosis de naloxona, 0,4 miligramos, no me reaccionó, lo entubo y entonces le aplico una segunda, después de esperar 3 a 5 minutos, le aplico la segunda dosis, no me reaccionó, espero 3 a 5 minutos, le aplico la tercera y con la tercera sí me reaccionó. Ahí tendríamos 1,2 miligramos y de esta dosis inicial,
entonces tomaríamos 2/3 partes, que vendrían a ser 0,4 miligramos de naloxona. Esta dosis entonces se la vamos a dar una infusión continua cada hora por 24 horas. Ahora, hay dos consideraciones especiales cuando se le está dando la infusión al paciente, que es que el paciente me entra en síndrome de abstinencia durante la infusión. En este caso, se debe tener la infusión hasta que disminuyan los síntomas y debe reiniciar con la mitad de la dosis. El otro caso es que me entra en depresión respiratoria durante la infusión. En este caso se debe readministrar la mitad de la dosis efectiva en bolo, repetir esta dosis hasta lograr una mejoría, o sea, hasta lograr nuevamente respuesta, y luego se aumenta la infusión en un 50%. Por último, ya tenemos pues lo que viene a ser el carbón activado, que el carbón activado se recomienda cuando la ingesta de opioides ha sido masiva por vía oral, únicamente oral, y no han pasado más de 2 horas desde la ingesta de estos. Se usa el carbón activado, entonces en dosis única, 1 miligramo kilo, perdón, 1 gramo kilo, y el lavado gastrointestinal es útil principalmente en los body packers, que como ya mencionamos son las personas que transportan las drogas al interior de sus cuerpos. Ya para terminar, entonces los criterios de remisión a UCI que vienen a ser 5: la lesión o injuria pulmonar aguda, el edema pulmonar, la hipotensión que no responda a líquidos o la bradicardia y requerimiento de ventilación mecánica. También está la intoxicación por opioides de vida media larga, como lo viene a ser la metadona. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención prestada y espero que les haya servido la información.